En esta sesión vamos a trabajar el tema del pensamiento nuclear, que es la tercera parte de este tratamiento. Hasta aquí ya has aprendido cómo reconocer y tratar tus sensaciones físicas y emociones. Ahora nos vamos a enfocar en tus pensamientos. Si te fijas, y si has hecho estas sesiones a conciencia y de forma consecutiva, todo este proceso no te ha tomado más de 30 minutos. Si hubieras seguido una terapia convencional, probablemente estarías trabajando estos temas recién en la semana 8 o quizá nunca. Pero bueno, en esta sesión te voy a enseñar a reconocer el pensamiento que más te lastima y cómo puedes controlarlo de forma instantánea. Para ello, vamos a emplear la técnica del cielo e infierno, que es la mejor técnica que existe en el presente para controlar ese pensamiento que tanto dolor te provoca. Para ello, quiero que te des un tiempo y pienses y anotes cuál es el pensamiento que más dolor te causa y que te somete a ese estado de alteración emocional del que hasta aquí no puedes salir. Quiero que emplees tu mente y te sitúes en los momentos en que sientes mayor desesperación emocional. ¿Qué piensas en ese momento? Y más aún, ¿qué es lo que más temes que te podría pasar asociado a ese pensamiento? Y relacionado a eso, ¿qué es lo que ni tú mismo te quieres admitir? Permítame darte un ejemplo para que tú mismo puedas encontrar ese pensamiento que tanto te lastima. Tuve el caso de un paciente que sufría un cuadro de ansiedad agudo que se manifestó por más de 10 años y cuando le hice esta misma pregunta que te estoy haciendo aquí, en un punto tuvo que aceptar que lo que más dolor le causaba era algo que le daba mucho miedo admitir, que tenía mucho temor de que su esposo la engañara y que ella tuviera que quedarse sola en el mundo, principalmente porque nunca había trabajado en su vida. Como puedes observar, su miedo no iba asociado a la infidelidad del esposo, sino al miedo que le causaba no saber si iba a poder valerse por sí misma en el mundo laboral. Por tanto, lo que había que reforzar era su confianza para saber que ella sí iba a poder valerse por sí misma. Sobre esta base, quiero que ordenes tus pensamientos de la siguiente forma. En primer lugar, ¿cuál es el pensamiento que más dolor te causa y cuál es el pensamiento que más se repite en tu mente? Por ejemplo, temo que mi esposo me engañe. En segundo lugar, quiero que definas qué es lo peor que te podría pasar una vez que ocurra lo que proyectas en ese pensamiento. Siguiendo con el ejemplo que aquí te he dado, la respuesta sería: temo que me voy a quedar sola, sin nadie que me cuide económicamente hablando. Y eso va a provocar que tenga que salir a trabajar. Y en tercer lugar, quiero que hagas evidente qué es lo que más temes de ti mismo. Es decir, qué es lo que no te quieres admitir, ni a ti, ni a ninguna persona del mundo. Siguiendo el ejemplo, la respuesta sería: no creo que me pueda valer por mí misma. Nadie me va a contratar y voy a morir en la pobreza. Una vez que has definido con certeza el pensamiento que te está molestando y sus componentes asociados, es decir, el pensamiento de temor y el pensamiento de no aceptación, a partir de allí, lo siguiente que quiero que hagas es que definas por qué el evento que tanto temes no va a ocurrir. En el caso de mi paciente, ella se dio cuenta de que su esposo siempre había sido un hombre muy respetuoso, serio y trabajador, y que su miedo se había generado por los comentarios que recibía por parte de familiares y amigos que por envidia le hablaban de que su esposo, como hacían todos los hombres, podía llegar a engañarla y dejarla sola. En el instante en que se dio cuenta de que no tenía nada que temer, su ansiedad se eliminó por completo. Ahora, tú me dirás, pero no todos los esposos son siempre así. Y por ello, para controlar ese aspecto de tus pensamientos negativos, lo siguiente que quiero que definas es: si ocurre lo que tanto temes, ¿por qué crees que no va a ser tan terrible como piensas que va a ser? Un ejemplo que te puedo dar al respecto es el de un paciente que temía mucho el engaño de su novia.
Su mayor temor era que iba a ser ridiculizado por sus amigos y familiares. Gracias a pensar en esto, en un punto se dio cuenta de que incluso si lo ridiculizaran, ese proceso no iba a durar más de 2 semanas, algo que podía resolver incluso no mostrándose frente a sus amigos en ese periodo de tiempo, o mostrándose en grupos pequeños. A partir de aquí, surge la tercera parte de esta técnica, que es definir cuáles son las alternativas que tienes, incluso una vez que lo peor que te podría ocurrir ha sucedido. Para ello, quiero que hagas una lista con las alternativas o posibilidades que tienes en caso de que te suceda lo peor. En el caso de mi paciente, ella escribió que tenía un tío que le podía dar trabajo de forma inmediata. También se dio cuenta de que sabía cocinar y que sus habilidades eran similares a las de un chef de un restaurante, porque eso había estudiado en su juventud. También notó que podía comenzar a ganar dinero en ese mismo momento simplemente cocinando algo y vendiéndolo a sus familiares y amigos. También recordó que tenía la casa que le había heredado su madre y que por tanto no se iba a quedar en la calle. Tan solo al hacer esta lista, mi paciente se dio cuenta de que su mundo no se terminaba con el fin de su relación de pareja, sino que muy por el contrario, se le abrían infinitas posibilidades para seguir disfrutando de su vida. Algo que por lo demás hizo, ya que luego de realizar la lista se dio cuenta de que eso era justamente lo que quería. Ese mismo día cocinó algo para sus familiares y amigos y lo vendió, tras lo cual le pidió trabajo a ese tío del que te acabo de hablar y aumentó su dinero. Eso provocó que su temor a quedarse sola se acabara por completo, lo que trajo como consecuencia de que al volverse más independiente, incluso sintiera que su propio esposo la veía con mucho más orgullo. Una vez que has hecho la lista de las posibilidades que tienes, lo siguiente que quiero que hagas es que definas cuál es el paraíso al que aspiras. ¿Qué es lo mejor que te podría pasar en la vida si todo saliera como te gustaría que lo hiciera? Como ya habrás inferido, aquí ya estamos hackeando un poco tu cerebro y por eso quiero que no te concentres en lo malo que te va a ocurrir, sino en lo bueno que tienes por delante. Quiero que te veas en ese momento donde todo es perfecto, donde has conseguido todo lo que siempre has deseado, y sobre esa base, quiero que definas qué sientes cuando te ves en ese estado de felicidad absoluta al que tanto aspiras. Y una vez que has hecho eso, quiero que lleves esa sensación de triunfo, de éxito, de logro, hacia la zona de tu cuerpo donde se activa el dolor emocional que hasta aquí has aprendido a controlar. Entonces, haciendo un pequeño repaso de lo que hasta aquí te he enseñado, va a surgir en ti un pensamiento que a su vez va a activar esa emoción que tanto te lastima y que va a provocar sensaciones de dolor físico de las que no te puedes deshacer. Una vez que has reconocido esos pensamientos y qué es lo que más temes asociado a ellos, y además ahora que ya sabes por qué eso que temes no va a ocurrir o por qué no va a ser tan terrible como crees, y sobre todo cuáles son las alternativas que tienes, la última parte de esta técnica es que proyectes lo mejor que te podría pasar en la vida. Esta es una técnica de hackeo psíquico. La idea es que apenas te sientas mal, en lugar de quedarte en el pensamiento, emoción y sensación física negativa, proyectes en tu mente lo mejor que te podría ocurrir, ese mundo ideal al que sabes que puedes llegar y puedas llevar esas sensaciones de bienestar a la zona de tu cuerpo que más te altera en este momento. Si realizas esta técnica, te puedo asegurar que en menos de una semana este proceso de bienestar psicoemocional se va a activar de forma inconsciente, que es el propósito de este programa. En la siguiente sesión te voy a enseñar a reconocer tu algoritmo psíquico. Pero al finalizar, quiero que pienses lo siguiente. ¿Cómo te sientes hasta aquí, con todo lo que has trabajado? Si lo has hecho a conciencia, estoy seguro que en estos 30 minutos ya has comenzado a sentir un cambio en toda tu estructura neuroemocional. Por lo mismo, permíteme felicitarte nuevamente por la gran fuerza que estás mostrando hasta aquí. Te veo
en nuestra próxima sesión.